Jalon Daniels está acostumbrado a que duden de él. Fue un prospecto de 3 estrellas saliendo de la preparatoria y no recibió ofertas de ningún programa de prestigio. Por eso se comprometió con la Universidad de Kansas, que no ganaba desde octubre del año de 2019 y perdió todos sus partidos en 2020. Daniels mostró resiliencia tras haber sido banqueado en su segunda temporada y aprovechó su oportunidad cuando se presentó, cambiándole la trayectoria al programa. Clasificó a los Jayhawks a su primer tazón colegial en 14 años tras arrancar la temporada de 2022 como candidato al Heisman, pero las lesiones descarrilaron un año que prometía para más. En 2023 tenía altas expectativas, pero volvió a enfrentarse a la adversidad, cuando una lesión de espalda terminó su temporada de forma prematura. Por eso nadie habla de él en este momento, pues van 2 años consecutivos donde las lesiones previenen que traduzca su potencial en producción, pero Daniels ya ha regresado del olvido en el pasado y yo creo que puede ser el próximo Michael Penix como un jugador que lleva su programa a niveles inéditos cuando finalmente está sano. ¿Puede Jalon Daniels convertirse en el próximo mariscal de campo que surge de la nada y se convierte en prospecto de primera ronda? Jalon Daniels está acostumbrado a brillar cuando nadie espera nada de él. En la preparatoria creció en la misma área que jugadores como Bryce Young y DJ Yagalelli, prospectos con múltiples entrenadores personales a quienes los medios siguieron desde la secundaria y que tenían ofertas de las mejores universidades de la nación. Daniels era todo lo contrario, hijo de una madre soltera que tenía 2 trabajos para poder sacarlo adelante y no recibió oportunidades en sus primeros 2 años porque había pasadores de 5 estrellas estudiando en la misma escuela. Pero a veces la suerte juega un papel más importante del que podríamos pensar, y un día en el que estaba practicando en el parque, un receptor novato de los Baltimore Ravens llamado Tim White lo vio lanzar pases y reconoció su potencial de inmediato. White le compartió el contacto de Sam Fisher, un entrenador de mariscales de campo que podía ayudarlo en su desarrollo. Tras una práctica con Fisher en la que mostró su habilidad para lanzar más de 70 yardas a los 15 años, su nuevo entrenador lo conectó con la preparatoria Lawndale, que necesitaba un mariscal de campo para la próxima temporada. Jalon Daniels se cambió de escuela y ganó el puesto de titular de inmediato. Lideró a su nueva preparatoria a un récord de 14 victorias y 2 derrotas, registrando más de 3,000 yardas totales y 36 anotaciones. Culminó su temporada con el campeonato estatal y pasó de prospecto de 0 estrellas a uno de 3 en cuestión de un año. Ben Tillman, un analista ofensivo de la Universidad de Kansas, quería reclutarlo desde que era prospecto de 0 estrellas, pero los entrenadores del equipo no le hacían caso. Poco después, las ofertas empezaron a llegar, pero venían de programas de la FCS como Middle Tennessee State. Sin embargo, Tillman fue promovido a coordinador ofensivo de los Jayhawks y lo primero que hizo fue pedir al joven pasador de Los Ángeles, que solo tenía un año de experiencia como titular. Kansas le ofreció una beca a Daniels y él aceptó porque significaba jugar en el Big 12. Se esperaba que en 2020 fuera suplente cuando lo reclutaron porque no pudo entrenar durante la primavera, dado que aún no se graduaba de la preparatoria y pasó la pandemia. Sin embargo, las lesiones forzaron a que Daniels, quien arrancó el año como tercero en el depth chart, fuera titular en 6 de los 9 partidos de la temporada para unos Jayhawks que eran un desastre y no ganaron un solo juego. Se convirtió en el mariscal de campo más joven en la historia en iniciar un partido como titular con tan solo 17 años de edad, y lo hizo en una situación que no le favorecía nada. No solo no había tomado snaps con el equipo titular durante las prácticas, sufrió una lesión de tobillo en su segundo partido y se ausentó por una semana. Logró regresar, pero no estaba sano. No solo eso, Kansas permitió 46 puntos por juego durante la temporada, finalizando como la peor defensiva de la nación, rankeada 128 de 128. En ese equipo, el freshman verdadero que no tuvo pretemporada y estaba jugando lastimado, se vio rebasado por la situación, registrando apenas 4 anotaciones totales. 3 de esas llegaron por tierra y le valió para liderar a su universidad en esa categoría. Así de pútrida fue la producción del equipo. En 2021, solo fue titular en los últimos 3 partidos de la temporada tras el despido del entrenador en jefe Les Miles durante la primavera. Lance Leipold no pudo entrenar al equipo hasta verano y decidió darle oportunidad al veterano Jason Finn. Su idea era que Daniels no utilizara un año de elegibilidad para aprender detrás de él. Esencialmente estaban regresando al plan de desarrollo del año pasado que tuvieron que abandonar. Sin embargo, las lesiones volvieron a forzar a que Kansas lo utilizara en un partido contra su rival Kansas State, cuando el equipo iba abajo por 18 puntos. Daniels completó 5 de sus primeros 6 pases y anotó el primer touchdown del partido para su equipo.
Aunque solo mostró flashazos en ese enfrentamiento, se ganó la oportunidad de arrancar él como titular el siguiente juego contra Texas y ahí sí aprovechó su momento. Daniel registró 247 yardas totales y 4 anotaciones, liderando una ofensiva que anotó 57 puntos y venció a los Longhorns de Bijan Robinson y Xavier Worthy en tiempo extra. En sus siguientes 2 partidos, Daniels anotó 5 touchdowns y superó las 250 yardas totales en ambos enfrentamientos, algo que no había conseguido antes en su carrera. Se ganó el puesto de titular para la próxima temporada tras mostrar que había progresado en su desarrollo, pero fue en 2022 que dio un paso sustancial hacia adelante. Esa temporada, aunque la defensiva seguía siendo de las peores a nivel colegial, Daniels lideró una de las mejores ofensivas de la nación y anotó 15 touchdowns en sus primeros 5 partidos. Superó las 300 yardas totales por primera vez en su carrera en la segunda semana contra West Virginia y anotó 5 veces la siguiente semana contra Houston, juego en el que excedió las 100 yardas por tierra por primera vez en su carrera. En ese juego completó pases a 11 receptores distintos y fue nombrado el mejor jugador ofensivo de la semana. Posteriormente, mostró su mejor nivel hasta ese momento contra Duke, registrando más anotaciones que pases incompletos en el partido y superando las 400 yardas totales. Kansas arrancó con 5 victorias de forma consecutiva, la misma cantidad que en los 3 años previos de forma combinada, y Daniels era la principal razón de ese cambio radical en el programa. Estaban rankeados número 19 en la nación y se enfrentaban a TCU, que apenas estaba 2 puestos arriba en ese ranking. Era la primera vez que Kansas estaba rankeada desde 2009 y las expectativas eran altísimas, pero Daniels sufrió una lesión de hombro en la primera mitad y los Jayhawks perdieron el enfrentamiento. No solo eso, la temporada se descarriló completamente. Solo ganaron un juego el resto del año y Daniels apenas pudo regresar a los últimos 2 partidos, contra Texas y contra la Universidad de Kansas State, que estaba rankeada número 12 en ese momento. No obstante, lo realizado en las primeras semanas fue suficiente para que clasificaran a su primer tazón colegial desde el 2008. Daniels aprovechó su momento, brillando en el Liberty Bowl, donde registró 565 yardas y 6 anotaciones contra Arkansas, pero no pudo evitar la derrota de los Jayhawks, que permitieron 55 puntos en ese partido. A pesar de que se ausentó 4 semanas, terminó el año con casi 2.500 yardas totales y 25 touchdowns. Además, solo lanzó 4 intercepciones en la temporada y se metió en la conversación del Heisman durante el inicio del año. Por eso había muchas esperanzas en torno al programa por primera vez en más de una década. Daniels fue elegido como el mejor jugador ofensivo de la conferencia en la pretemporada de 2023 y como el mejor mariscal de campo del Big 12. Estaba entre los prospectos a seguir de los premios Manning y Davey O'Brien al mejor pasador a nivel colegial, además del reconocimiento Walter Camp al mejor jugador universitario. Todo parecía ir viento en popa. Su potencial ya no era un secreto y finalmente era percibido como uno de los mejores mariscales de campo de la nación. Pero las lesiones volvieron a descarrilar su temporada. Daniel sufrió una lesión de espalda durante un entrenamiento y no estuvo disponible en el primer partido del año. Regresó para el segundo enfrentamiento contra Illinois, pero no estaba sano. Ganó todos los partidos en los que fue titular y registró 779 yardas con 5 anotaciones en ese periodo. Sin embargo, se resintió de la lesión de espalda durante el calentamiento del duelo contra Texas, por lo que fue congelado por el resto de la temporada y solo pudo participar en 3 juegos. Su evaluación como prospecto de NFL está incompleta por esa razón, aunque ha mejorado año tras año, evidenciado por la forma en la que ha elevado a su programa y que Pro Football Focus le ha dado su mejor calificación en cada temporada. En los 14 partidos que arrancó como titular y terminó en las últimas 3 temporadas, registró 42 touchdowns totales y 8 intercepciones, completando el 73% de sus pases y mostrando habilidad para castigar a las defensivas con su brazo y con sus piernas. En su mejor versión es un pasador decisivo, preciso, con mucha fuerza de brazo y gran precisión. Sabe cuándo lanzar con toda su fuerza, cuándo flotar el envío y dónde debe ponerlo. Además, es el tipo de corredor que la defensiva debe tomar en cuenta en todo momento, porque es una amenaza para escaparse y anotar en cualquier jugada desde cualquier zona del emparrillado. Sus juegos contra Illinois en 2023 y contra Duke en 2022 son el tipo de partidos que llevan a un mariscal de campo a ser elegido en el top 5 del draft. Su problema es que no se sabe cuidar, se expone demasiado a golpes y eso lo ha llevado a lesiones importantes, como ya se resaltó previamente.
Es tan sencillo como saber cuándo barrerse en lugar de pelear por yardas extra, pues no tiene el físico para aguantar ese castigo. Su lesión contra TCU, por ejemplo, llegó en una jugada donde buscó conseguir una ganancia mínima pegado a la banda en lugar de salir del campo para evitar el contacto. Lo que es innegable es que su nivel en las últimas 3 temporadas es el de un mariscal de campo con talento suficiente como para ser elegido en el top 15 de la primera ronda del draft de la NFL. Pero la disponibilidad es una habilidad y Daniels aún debe probar que puede mantenerse sano. Eso sí, ya está entre los prospectos a seguir para todos los reconocimientos relevantes a nivel colegial, y a nadie debería sorprenderle que Kansas sea uno de los programas más competitivos en 2024 si es que Jalon Daniels está disponible. De mí se acuerdan que este es un talento de top 15 en el draft, lo reitero. Yo por lo pronto les agradezco si llegaron hasta este punto del video. Esta semana me estaré enfocando más en generar este tipo de contenido antes de revelar mis rankings de mariscales de campo de la siguiente generación del draft. Solo estará conformada por jugadores que serán elegibles tras la siguiente temporada, y la idea es que puedan conocerlos a detalle antes de que revele la lista completa. Mi intención es que los conozcan bien de cara a su última temporada universitaria para que tengan una base sólida de quiénes son, cuáles son sus fortalezas y sobre todo las debilidades que deben corregir antes de declararse a la NFL. Me di cuenta que esta es una mejor forma de abordar el tema y arrancar el scouteo de verano en lugar de empezar con un top 10 donde les hable de jugadores que la mayoría probablemente aún no conoce. Este es un primer vistazo y ya después puedo entrar al detalle en mi evaluación durante ese episodio, pero realmente no hay prisa en este momento por revelar los nombres que lo conforman porque faltan meses para que arranque la temporada. Díganme de qué otro jugador les gustaría conocer la historia, suscríbanse si aún no lo han hecho y denle me gusta a este video para que llegue a más personas, lo agradeceré mucho de verdad. Yo soy Santiago Escamilla y esto es Destino Canton, donde hablamos de los jugadores que pueden brillar en la NFL. Nos vemos en la siguiente entrega para más cobertura digna del Salón de la Fama